¿Alguna vez has dicho soy frío y de pronto todos te miran raro? Hoy vas a aprender cómo evitar y arreglar los errores más graciosos en español, justo en situaciones reales. En una fiesta, en un café y en el trabajo. Sí, y lo hacemos en plan claro y directo, nivel B1, para que lo puedas usar ya mismo. Vamos con ejemplos reales, frases útiles y oye, también cómo reírte de ti mismo sin morir de vergüenza. Vale, ahora sí, hola a todos. Soy Carlos, y, bueno, yo he metido la pata 1000 veces, o sea que hoy vengo con humildad total. Y yo soy María. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos suave con esas frases que suenan inocentes pero, ay, que cambian todo el sentido. La clásica, tengo frío y soy frío. Parece lo mismo, pero no. Tengo frío es que sientes frío, soy frío es que eres una persona distante, como sin emoción. Exacto. En una terraza, por ejemplo, si dices soy fría, la gente piensa en tu personalidad, no en el tiempo. Venga, hacemos un mini roleplay para que quede claro. Roleplay rápido en una terraza. Yo soy el camarero. Adelante. Perdona, ¿tienes una manta? Tengo un poco de frío y me gustaría sentarme dentro si es posible. Claro, ahora mismo. ¿Prefieres junto a la ventana o más al fondo? Y oye, si necesitas otra silla para la chaqueta, me dices. Gracias, al fondo está perfecto. Ah, y me pones un té caliente, por favor. Hoy el viento está fuerte, la verdad. Bien. Ahora el error famoso. Vuelvo a ser camarero, y tú, por accidente, dices la otra frase. Perdona, soy fría, o sea, perdón, tengo frío. ¿Podemos sentarnos dentro? Me he liado un poco. Perfecto. Así se arregla. Una corrección corta, con una sonrisa, y sigues. Otra joya, contar. Puede ser decir una historia y también contar números. A mí me pasó una vez que alguien me dijo, ¿me cuentas lo que pasó? Y yo, por bromista, dije 1, 2, 3, y nos reímos, pero claro, no era el momento. Total. Para evitar líos, puedes añadir una palabra. Por ejemplo, ¿me cuentas la historia? ¿O puedes contar los gastos? Así queda clarísimo. Venga, mini escena. Yo te pregunto, Carlos, ¿me cuentas lo de anoche? Y tú respondes mal, y luego bien. ¿Me cuentas lo de anoche? 1, 2, 3. Ay, perdón, ya. Te cuento la historia, llegué tarde porque se paró el metro y bueno, caos total. Eso es. Un segundo de humor y después la frase correcta. La risa ayuda a recordar, ¿ves? Hablando de risas, el tema sensible de estoy caliente y tengo calor. Importante, tengo calor es normal, temperatura alta. Estoy caliente suena sexual. ¿Mejor evitarlo en público? ¿Sí? Y también cuidado con hacer el amor. Una vez, en un grupo alguien dijo esa frase en una conversación normal sobre citas, y fue muy intenso para el contexto. Mejor decir, me gustas, me atraes, o me encanta estar contigo. Buen tip. Y otro falso amigo clásico, embarazada. No es la avergonzada. Si quieres decir estoy avergonzado, usa eso, estoy avergonzado o me da vergüenza. Embarazada es cuando esperas un bebé, ¿vale? Sí, lo de estoy embarazada por error puede crear un momento muy raro, ja. Mejor aprenderlo con emoción, piensa en una amiga real embarazada, y el cerebro lo fija. Por cierto, este truco funciona, conecta palabras con emociones o recuerdos. Si una palabra te da risa o te toca el corazón, la recuerdas más. Es como pegar la palabra a una historia personal. Venga, pausa y recap. Mini test para ti que nos escuchas. Si tengo frío, ¿qué digo? ¿Y si la temperatura es alta, qué digo? Respuesta, tengo frío y tengo calor. Fácil, directo, y cero malentendidos. Bien, seguimos.
Quiero contar algo del trabajo porque ahí los errores pesan más. Un amigo fue recepcionista en un hotel y estaba estresado con una pareja muy exigente. Mezcló factura con cuenta y casi les cobra 2 veces. Claro, en hoteles y restaurantes, mejor confirmar con una frase corta. ¿Quiere la factura para la empresa o solo la cuenta para pagar ahora? Repetir con calma evita el lío y, además, te da tiempo para pensar la gramática. Y si te bloqueas, di, perdón, ¿puedo repetir? O un segundo, por favor. Es totalmente normal. En atención al público, la cortesía salva todo. Otro falso amigo útil, ¿constipado? En español es resfriado, tener mocos, toser un poco. No tiene que ver con el estreñimiento del inglés, así que tranquilo, son mundos distintos. Sí. Y mira este pack rápido para la vida diaria, me cae bien, es y liking/her como persona, me gusta es atracción o gusto general, y me encanta es más fuerte. Con estas 3 ya navegas conversaciones sin drama. También las preposiciones dan guerra. Salir con es tener una relación o ir acompañado, salir de es salir de un lugar. Y con traer y llevar, piensa así, traes hacia aquí, llevas hacia allí. Simple, pero hay que practicarlo un poco. Hay un debate eterno, ¿es mejor abrazar los errores o evitar errores desde el principio? Yo digo, ambas cosas. Habla sin miedo, pero anota 2 o 3 correcciones clave después, no 20, solo 2 o 3. Me gusta ese plan semáforo, verde para hablar, amarillo para escuchar correcciones, rojo para parar y anotar solo lo esencial. Así mejoras sin perder fluidez. Y, la verdad, sigues disfrutando el idioma. Hacemos otro roleplay corto, ahora en una cafetería, con copa, vaso y taza. Yo soy clienta con dudas. Buenas, ¿qué te pongo? Quiero un café con leche en una copa. Perdona, no sé la palabra. Tranquila, en una taza, mejor. La copa es para vino, el vaso para agua o zumo, y la taza para café o té. Genial, una taza entonces. Y si me equivoco digo perdón, quise decir taza. Corto y sin drama. Otra mini escena, esta vez con contar bien usado en una reunión. Yo pregunto, nos cuentas el plan, y tú respondes con una estructura segura. Claro. Les cuento el plan, primero reservamos la sala, luego confirmamos el horario y al final enviamos el resumen. Fácil de seguir, ¿no? Perfecto. Trío de frases salvavidas para corregir en vivo, perdón, me he liado, quise decir, ¿y se entiende? Con estas, recuperas el control en segundos. Yo añadiría, así se dice, y, ¿está bien dicho? Sirven para invitar a la otra persona a ayudarte sin cortar la conversación. Muy práctico. Y si te ríes de ti mismo, todo fluye. Una vez dije estoy embarazado, y, todos explotaron. Aprendí para siempre la diferencia, y nadie se enfadó. El humor baja la tensión, pero el contexto importa. En temas íntimos mejor ir con cuidado. En vez de frases fuertes, usa algo suave, me interesa conocerte o me siento bien contigo. Tip Express para memorizar, crea tu historia personal. Por ejemplo, para tengo frío, imagina una noche de invierno, bufanda, manos heladas. Esa película en tu cabeza pega la frase a una emoción. Y para contar, piensa en 2 escenas, una con números, otra con una persona hablando. 2 cajitas separadas en tu mente. Cuando dudes, respira y elige la cajita correcta. Si te corrigen y te da vergüenza, di algo como, gracias, lo apunto. Convertir la corrección en acción te hace sentir fuerte, no pequeño. Es un cambio de chip. Y si alguien se pone borde, que a veces pasa, tú mantén la calma. Repite la frase bien y sigue. Tu objetivo es comunicar, no ganar una pelea de gramática. Antes de cerrar, pregunta para ti que estás escuchando, ¿cuál fue tu error en español más gracioso? ¿Y cómo lo arreglaste en el momento? Cuéntanos la frase exacta y la versión correcta, así todos aprendemos.
Yo me quedo con estas ideas clave: tengo frío y tengo calor, cuidado con estoy caliente, contar historia versus números, y corregir en vivo con perdón, quise decir. Con eso ya sobrevives 1000 situaciones. Y si quieres fijar esta lección de verdad, tenemos un truco. La clase interactiva completa, con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios, está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Échale un ojo cuando puedas, está pensada justo para practicar estas frases y reírte un poco mientras aprendes. Un abrazo y hasta la próxima.